Buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares nuevamente con Enfoque, que estamos después de un mes y pico de estar sin transmitir este programa. Estamos ahora volviendo a sus hogares con la misma visión que con la que nos iniciamos hace aproximadamente 4 años, cuando lo que se pretendía a través de Canal Antigua era llevar a toda la teleaudiencia una visión, puntos de vista diferentes que permitieran que cada uno nos podamos forjar nuestro punto de vista particular para tomar decisiones en el campo político, económico o social de Guatemala. Gracias por su atención. Esta noche vamos a hablar sobre el tiempo es oro. El tiempo es oro en cualquier democracia, el tiempo es oro en cualquier país en que se quiera y que se necesite un desarrollo. Está con nosotros Manfredo Marroquín, él es director de Acción Ciudadana. Manfredo, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en Enfoque. Esta noche, Manfredo, estamos iniciando una serie de programas que obviamente van a tener una relación muy estrecha con todo el proceso electoral que vamos a vivir a partir del 2 de noviembre. Y yo quisiera platicar un poco sobre cómo Guatemala país y Guatemala ciudad hemos venido perdiendo el tiempo a través de esos procesos democráticos que se iniciaron en 1986 y el país ha avanzado relativamente poco. Obviamente yo atribuiría más a la inercia propia de los procesos internacionales, de la presión internacional, cómo se desarrolla la economía internacional, más que los factores propios, lo que hemos logrado superar. Así que sobre eso vamos a hablar. Como tu experiencia se enfoca principalmente en el tema de transparencia, ¿cómo ha afectado la corrupción en Guatemala a lo largo de desde 1986 hasta la fecha? Bueno, Gonzalo, yo creo que efectivamente, si uno ve retrospectivamente todo este periodo desde el 85 a la fecha, realmente yo sí veo mucho más sombras que luces. Veo que el país está estancado y el estancamiento viene progresivo. Yo diría que de unos 10 años para acá el estancamiento se ha pronunciado aún más. Tenemos instituciones que prácticamente ya no funcionan, como el Congreso de la República. Hay muchas leyes que ni siquiera se lograron desarrollar, que mandaba la Constitución a desarrollar y que ni siquiera se han hecho. O sea, solo ahí tenés un incumplimiento de deberes notorio del Congreso de la República. No digamos lo que tenemos ahora, que ya va todo este año, lo que va de este año sin funcionamiento, no se logran reunir. Entonces esa parálisis que obedece en gran parte a que los intereses están focalizados en negocios con el Estado, de la clase política, todo lo que es importante para el país y que de alguna manera se trabaja con visión de largo plazo, prácticamente está estancado. Yo te diría que el país es un completo desorden a nivel institucional. Creo que, y cuando uno sale afuera a otros países, ve cómo dentro de la misma región de América Latina, cómo realmente Guatemala, yo diría que está viviendo una de las etapas más oscuras de su historia, porque no hay avances en absolutamente nada. La pobreza, lejos de disminuir, está creciendo, la violencia sigue siendo muy alta, es decir, todos los indicadores de salud, educación, colapsado todas las instituciones, hospitales sin medicamentos, en crisis total. Es decir, yo sí creo que ya no podemos seguir en esta ruta. Tiene que haber un cambio. Yo he sostenido en este programa y en mis columnas a través de la revista Crónica que en realidad lo que ha fracasado en este tiempo es que hemos visto un sistema político, una clase política que lejos de ir mejorando, ha ido empeorando, se ha ido corrompiendo. Cada gobierno hemos visto que hay pasos en materia de falta de transparencia, lo que se traduce posteriormente en corrupción. Cuando no hay transparencia tiene que haber corrupción posteriormente. O sea que todo eso ha sido como empezó como una pequeña o gran bola de nieve, pero que se ha vuelto algo que es realmente insostenible, que nos ha llevado a una crisis institucional, donde las instituciones, la justicia, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, no funcionan adecuadamente.
No funcionan, y el gran problema, Gonzalo, es que las elecciones ya no se presentan como una forma para oxigenar el sistema. Como todavía ocurría en los años 90, que todavía había cierta expectativa de que las elecciones podrían traer un mejor equipo de gobierno, hoy esa expectativa yo creo que todos los ciudadanos la tenemos muy disminuida. Todos entendemos que la mayoría de puestos de elección popular se compran. Y ese es el gran problema, porque entonces ya no son gobiernos de la gente que sabe, de los mejores, sino de los que tienen plata para pagar esos puestos. Las diputaciones, para nadie es un secreto, en todos los partidos que hoy dominan el espectro electoral, fueron subastadas. O sea, ahí no hay gente por capacidad, hay gente por capacidad de poner plata. Bueno, y es increíble cómo los partidos mismos promueven el transfugismo. O sea, promueven que un diputado, porque que exista alguna vez a lo largo de 4 años 1 o 2 ejemplos de personas que se van de un partido por conflictos éticos, por lo que sea, es normal. El problema es cuando el transfugismo se vuelve una práctica. Más de la mitad ya de los actuales diputados son tránsfugas. Pero eso lo que demuestra es que los partidos no están en busca de una mejor actividad o una mejor participación política, sino que están a la búsqueda de poder simplemente. Sí, a la búsqueda de negocios con el Estado, pues son la forma más fácil de obtener plata. Hacer negocios decentemente, pues conlleva riesgos, conlleva sacrificios. De la forma como se hace en Guatemala con corrupción con el Estado, pues son negocios seguros. Y entonces hay toda ya una lógica de un yo diría ya de una élite que ha visto las elecciones como una buena inversión para hacer grandes negocios. Manfredo, ¿hace cuántos años que existe Acción Ciudadana en Guatemala? Ya 20. 20 años, o sea que podemos hablar de 20 años de historia en la que ustedes han seguido los pasos de esa corrupción que a nosotros los periodistas en algunas ocasiones nos han criticado porque en determinados gobiernos hay más denuncias o menos denuncias que en otros gobiernos. Y yo lo que explico es que muchas veces hay ladrones de la calle, diría yo, carteristas, y otras veces hay ladrones de cuello blanco. Sí. Y que la corrupción de cuello blanco es muchas veces más difícil de probar. Cuando se saca el dinero de una cuenta bancaria, es muy fácil perseguir ese dinero. Cuando se hace un negocio en el que se le dirige una negociación o una compra o un servicio a determinado cliente y que por abajo se da la comisión o el pago del favor, es más difícil de probar. ¿Cómo ves qué ha sucedido en estos 20 años en Guatemala? Mira, nosotros hemos transitado de lo que era una corrupción, yo llamaría normal, administrativa, o sea, la que tú llamas de robo del presupuesto, digamos, a una mega corrupción o lo que llaman los especialistas en el tema, una hipercorrupción sistémica, en donde ya no hay posibilidad de que el Estado funcione y actúe si no hay de por medio un incentivo de corrupción. Entonces, el gran problema de hoy en día es que el único casi incentivo que está dominando la gestión pública es el de la corrupción. Entonces, ¿qué pasó con todo lo que se hace para construir un Estado? Funcionarios de carrera, bien pagados, que tengan su misión clara de que son servidores públicos. Eso ya se extinguió. Eso ya no existe en Guatemala. Y si existe, son los eslabones más bajos, como los maestros, las enfermeras, que están ganando. Algunos maestros, ¿verdad? Porque hay otros que están dentro del sistema de corrupción también. Claro, pero la mayoría todavía, yo te diría que es gente honesta, pero que no deja de ganar 2.500, 3.000 quetzales, con toda una vida. O sea, no estamos hablando de dirigentes. No, de dirigentes no, sino de la planta, digamos. Y esa gente, que es la razón de ser del Estado, porque ellos son el corazón que hace funcionar un Estado, los que encarnan la visión de servicio, son los más maltratados. Ellos lo único que ven son testigos de cómo salen megamillonarios cada 4 años, una nueva clase política. Y ahora hemos llegado al colmo que no hay ni salario, no hay ni presupuesto para pagar salarios, pero sí para pagar contratos de un servicio innecesario como el que quieren hacer de migratorio, el sistema migratorio casi de 1.000 millones, una cosa ridícula, absurda. No hay para pagar salarios, pero sí hay para hacer esos negocios
para comprar una fórmula que todos sabemos que es una farsa, que es una cosa para robarse el dinero abiertamente. O sea, ya hay tal nivel de internación de esas prioridades de corrupción que hoy yo te diría que esa gestión pública, lo único que la destaca es esto, pues su voracidad, ya su insensibilidad incluso frente, porque Guatemala tiene indicadores ya de país africanizado, porque incluso Haití superó ciertos indicadores en medio de su caos. Y nosotros no hemos podido lograrlo. Vamos a ir al primer corte comercial de este programa. Vamos a volver a hablar después del corte sobre la forma en que Guatemala ha perdido esa oportunidad. El tiempo es oro y el que lo pierde no lo puede recuperar. Lamentablemente el tiempo que pasa se pierde, queda atrás, y cuando hemos dejado de construir mejoras en educación, mejoras en salud, mejoras en seguridad, indudablemente el tiempo que hemos perdido es el tiempo que nos pertenece a todos los ciudadanos, a ustedes, a nosotros y a todos los guatemaltecos. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente con más de Enfoque esta noche. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. La crónica de hoy es la crónica de siempre. El análisis a profundidad del acontecer nacional e internacional. Política, economía, seguridad y justicia. Nuestra gente, su cultura. Solamente en Crónica, tu revista. La revista de Guatemala. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con Enfoque esta noche hablando sobre el tiempo es oro, lo que hemos perdido, lo que hemos ganado, lo que hemos dejado de ganar, principalmente los guatemaltecos, durante los últimos años de este proceso democrático, entre comillas, que hemos venido sosteniendo en Guatemala desde 1986, cuando se inició el gobierno del presidente Vinicio Cerezo. Manfredo, estábamos conversando anteriormente sobre ese tiempo. ¿Qué pasa con un país que tenemos efectivamente pocos recursos? La carga impositiva no es suficiente en teoría, pero lamentablemente tampoco lo poco que puede recibir el Estado se aplica correctamente. Entonces, crear un concepto para que el guatemalteco esté confiado en que el sistema le va a resolver sus problemas no existe. No existe. De hecho, tan no existe que lo que vemos, el fenómeno migratorio a Estados Unidos, no para. Más bien, Estados Unidos endurece las medidas y el flujo migratorio se duplica. Vemos cómo la cifra de repatriados o deportados, como se le llama, es impresionante. Cada año, de cada 200,000 jóvenes que cumplen 18 años, todos los años, solo 35,000 logran conseguir un empleo fijo. O sea que el país no está respondiendo a las necesidades de lo que tiene. 165,000 jóvenes cada año que cumplen edad laboral de 18 años. Tienen que ir a ver qué hacen, literalmente. Ahora, ¿no te parece incongruente el hecho de que vemos que se reciclan los políticos? Porque indudablemente todos sabemos que la clase política es uno de los problemas que tenemos. Desde mi punto de vista es el principal problema, el que evita que otros problemas se resuelvan. Sí. Y sin embargo los políticos se reciclan. Los alcaldes, hay alcaldes que llevan hasta 8 años, sí. 8 periodos. Pero sí tienen 5 o 6 periodos de reelección, sin grandes logros, pero a veces hacen simplemente lo suficiente como para lograr su reelección. Y vemos también que a nivel de política nacional sucede lo mismo. Un candidato presidencial se presenta en una ocasión, si no gana en esa ocasión, se presenta 2, 3 veces siguientes y eventualmente llegan al poder. Hasta nos hemos acostumbrado a decir que le corresponde porque quedó en segundo lugar. Mira, es un sistema perverso. O sea, no se le puede denominar de otra manera.
Es un sistema súper perverso en el que lo único, como precisamente los congresistas, el Congreso, no se han dedicado a legislar las fallas del sistema. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todas esas fallas son aprovechadas por la gente que ya hizo negocio de esas fallas, y entonces la política se volvió una competencia de quién tiene más. Y quién tiene más normalmente es producto de los mismos negocios que se hacen en la política y estando en posiciones de gobierno. Entonces, si no resolvemos esa causa estructural, porque el Congreso se niega, por ejemplo, a conocer las reformas a la ley electoral, entonces sí, van a seguir ganando los que tienen mejor capacidad de recaudar fondos, quién sabe de dónde, así como está el país de infiltrado por el crimen organizado, por las mafias. Es muy razonable pensar que muchos están financiando por esa vía. Entonces, el país, así como estamos y así como si seguimos así, realmente los países no tienen fondo. O sea, el país se puede seguir deteriorando infinitamente. Eso lo han demostrado países africanos, lo ha demostrado Haití. O sea, los países tienen capacidad de superar todos los males cada vez. O sea, entonces es ahí donde decimos hasta dónde el guatemalteco, porque la solución solo va a venir de un clic que haga la gente y diga, miren, esto ya no, yo ya no me movilizo en las calles porque el tráfico ya me lo impide. ¿Por qué? Porque tenemos un pésimo sistema de administración a nivel de gestión administrativa municipal, porque tenemos un servicio de transporte tomado por mafias, porque así es, que se roban casi 300 millones anuales desde hace 30 años a través de y subsidios. Nadie dice nada. La Contraloría no ha hecho ni un año, nunca. Un reparo sobre eso. No un reparo, una auditoría. O sea, imagínate que te regalen 300 millones al año, así, rico. Manfredo, yo quisiera que más adelante hablemos un poco sobre el tema municipal, que es delicado en Guatemala, pero antes quisiera hablar un poco también sobre el tema que has mencionado en 2 ocasiones en esta última intervención, que es la participación ciudadana. No se percibe que el ciudadano guatemalteco está tolerando demasiado esa corrupción que instituciones como Acción Ciudadana, la prensa independiente denuncia constantemente actos de corrupción. Ustedes ponen el dedo en la llaga diciendo sobre negocios que no se han realizado con transparencia, por no decir que se convierten en gran negocio para los funcionarios, etcétera, etcétera. Y la sociedad no se ha vuelto demasiado tolerante ante toda esa situación, y que este es un momento en el que debemos recapacitar para pretender un cambio. Mira, yo sí creo, conociendo un poco la cultura nuestra, que el guatemalteco de verdad, en su gran mayoría, hablo de la gran mayoría que tiene ingresos insuficientes para subsanar todas sus necesidades, realmente vive una vida tan difícil, en todo sentido, que la verdad que lo único, digamos, pensamiento que logra acumular es el de la sobrevivencia y es el día a día. Entonces, si tú, sobre esa carga que ellos ya llevan, que es la sobrevivencia que del entiendan día a día, la magnitud, entiendan la cosa, es como la gente, yo creo que de alguna manera es una especie de amnesia, ¿cómo sería? Inducida por ellos mismos, de decir, yo no puedo con más, ya con lo que tengo o con lo que no tengo ya tengo suficiente. Entonces, para la gente, elucubrar sobre posibles salidas, soluciones, yo creo que es muy complejo. Creo que ese es el deber que tienen las élites que sí tienen posibilidades de ir a la universidad, de pensar. Pero que no reaccionan tampoco. No reaccionan, porque el gran problema de las élites en Guatemala es que muchas de ellas se están beneficiando también de este modelo perverso de corrupción. Eso hay que decirlo, porque si no hubiéramos más élites denunciando la corrupción día a día. Y yo creo que estas élites, como pasó en Colombia tuvo que haber un hasta aquí de las élites para decir, miren, queremos superar ya el hoyo en el que estamos. Creo que Guatemala sigue escarbando en el hoyo, pero todavía no ha tomado la decisión de seguir escarbando en ese hoyo. Estamos llegando al final del segundo bloque
de Enfoque vamos a volver con la tercera parte y la parte final con algunas conclusiones, pero vamos a tocar algunos temas específicos importantes que nos permitan ver lo determinante que es la participación ciudadana si queremos cambiar este país, si queremos cambiar nuestra ciudad, si queremos tener un mejor entorno en el cual podamos vivir nosotros, nuestras familias y nuestra descendencia. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con Enfoque, con la última parte de Enfoque esta noche. Les recordamos que Enfoque es una producción de Revista Crónica y su canal Antigua. Manfredo, cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos del tiempo es oro, podríamos agregar el refrán popular: y el que lo pierde un bobo. Los guatemaltecos hemos perdido mucho tiempo. La reelección de alcaldes es dramática. Hemos hablado un poco sobre la corrupción a nivel nacional, los gobiernos, cómo se han venido desarrollando, que es la macro, digamos, la macro corrupción. Pero también hay una macro corrupción en las municipalidades. Sí. Vemos que la Constitución, uno de sus problemas es que contempló la reelección indefinida de los alcaldes. Y entonces tenemos el caso, en esta semana, por cierto, Crónica publicó, su tema central era 17 años de acomodamiento. El alcalde Álvaro Arzú ha estado 17, va a terminar, cuando termine su gestión en enero del año entrante, va a tener 17 años en el gobierno, y sin embargo los avances no se han dado en la dimensión de esos 17 años. Manuel Colom Argueta estuvo solamente 4 años. Él es el constructor del anillo periférico, una obra que no se ha repetido desde entonces. Cambió los drenajes de la ciudad capital, etcétera, etcétera. Hizo una cantidad de obra impresionante en 4 años, sin presupuesto. Y la municipalidad actual, pero mucha gente, y por eso te preguntaba mucho sobre el tema de la ciudadanía, porque la gente mira con buenos ojos que la municipalidad de vez en cuando decore algunas cosas, que haga pequeños viaductos, que haga pasos a desnivel, etcétera, etcétera, pero no hay obras sustanciales. ¿Qué podemos hacer para cambiar ese sistema que realmente, yo te diría que se ha vuelto un sistema perverso, en el que el alcalde cada 4 años intensifica en el último año sus obras sociales, su presencia en los medios de comunicación, aunque esa la mantiene todo el tiempo, y finalmente logra su reelección? Mira, yo creo que es parte de este, digamos, círculo vicioso y perverso de hacer política en Guatemala. Precisamente esta reelección indefinida, sumado a un sistema hipercorrupto, hace que gente acumule demasiado poder. Y no solo es poder económico de corrupción, sino poder de contactos para tener espacios en los medios frente a sus competidores. Es decir, acumula tales redes de sostén de su poder
que se vuelve prácticamente imbatible. Pero lo que tiene que ver el ciudadano es si ese poder le está sirviendo a él o le está sirviendo. Le está afectando, sinceramente. Claro, porque Guatemala hoy, si hablamos de movilidad, por ejemplo, Guatemala ya no puede ser un centro productivo interesante para ningún inversionista cuando moverse de cualquier lado de la ciudad, tú te mueves a 10 kilómetros por hora, 5 por hora en horas pico. O sea, ya tenemos problemas que nos hacen inviables económicamente y poco atractivos. Entonces, con la división administrativa que hay de los municipios, todas las macrociudades de América Latina tienen un distrito metropolitano, que es el que gestiona todas las grandes obras. Aquí no, aquí cada cual, Misco, Villanueva, San Raimundo, todos. Pero si hay un esfuerzo que tienen el resto de municipalidades del área metropolitana, le llaman la mancomunidad metropolitana, pero el problema es que si no participa el alcalde de la ciudad, no puede haber ninguna solución de nada. De nada. Y entonces todas las soluciones son parciales, porque entonces la obra que hago llega hasta mi límite. Eso es absurdo, si esta ciudad es una ciudad dormitorio. Entonces la gran clase trabajadora viene de Villanueva, viene de Misco, viene de San Miguel Petapa. Entonces ellos necesitan soluciones de allá para acá. No que la solución se acabe en donde se acaba su municipio y empieza el otro. Pero hay un tema que se aplica, por supuesto, a los gobiernos municipales, pero también al gobierno central, y que lamentablemente es una de las herencias que el entonces presidente Álvaro Arzú deja para el resto de la ciudadanía, el utilizar mecanismos para no transparentar todos los negocios. Se usa en el gobierno los fideicomisos, las ONGs. Sí. ¿Cómo se puede combatir eso? Porque la municipalidad capitalina lamentablemente funciona. Ustedes fueron uno de los impulsores de la ley de acceso a la información, pero en la municipalidad capitalina eso no existe. O sea, si un ciudadano va y pide información, jamás se la van a dar, información fidedigna, información importante. Por supuesto que le pueden dar información común y corriente, pero la información de fondo sobre cómo se manejan los fondos de Pagua, del Transmetro, etcétera, etcétera, eso no lo conoce nadie. Nadie, ¿no? Y de hecho, ese sistema que hablamos de perverso de corrupción utiliza muchos mecanismos. Uno de ellos son los que tú estás hablando, los fideicomisos, las ONGs que no son tales, porque simplemente tienen la formalidad jurídica de ser inscritas como ONG, pero en la realidad se inscriben para saquear al Estado a través de una obra que o se construye mal o no se llega a construir. Y los famosos, o es de los amigos. Bueno, todas son de los amigos, familiares, amigos, etcétera. Y la otra gran cuestión es que la Contraloría absurdamente, y obviamente es un poder controlado por las redes de corrupción abiertamente, eso así es. Entonces, la Contraloría dice que legalmente no puede entrar, porque los fideicomisos, recordemos, es una figura del derecho mercantil. El derecho mercantil es un derecho privado, digamos. Entonces, ahí usan la lógica, bueno, entonces como es una cuenta bancaria de privados, yo no puedo entrar. Pero son fondos estatales. Pero son fondos. O sea, lo que importa es que el origen de los fondos son estatales. Pero eso es una cuestión de criterio. Pero aquí los contralores, por hacerse el trabajo más fácil y precisamente por estar aceitados por esas redes de corrupción, pues evitan entrar a problemas. Hubo otro caso que te digo que es dramático. Estamos hablando ya más de casi 3.000 millones de quetzales, subsidio al diésel de transporte urbano, jamás auditado. O sea, es que ahí no hay país, ahí no hay Estado, ahí no puede haber progreso, ahí no puede haber un servicio para la gente. Ahí lo único que hay es un robo descarado. Nos queda un minuto. Yo quisiera que tuvieras una conclusión. ¿Qué es lo que el país necesita? ¿Qué es lo que la Municipalidad de Guatemala necesita? ¿Qué es lo que la Presidencia de la República necesita? ¿Qué es lo que el electorado tiene que hacer? En un minuto. Mira, yo creo que el electorado tiene que decir vivo bien o vivo mal en esta ciudad, en este país. Si ellos creen
que viven mal porque no tienen empleo, porque les da miedo salir a la calle, porque les roban, porque etcétera, etcétera. Yo creo que la gente tiene el deber por su vida misma y por sus seres queridos de pensar y reflexionar el voto. Si no hace eso, si es un acto irreflexivo, como aparentemente estamos llegando a hacer, porque le regalan una bolsa, porque le dan esto, Guatemala no tiene esa solución. Guatemala no tiene solución. Muchas gracias, Manfredo. Hemos estado con Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana. Yo quisiera agradecerles a estimados televidentes por permitirnos llegar a sus hogares. La conclusión es muy sencilla. El tiempo es oro, el que lo pierde es un bobo. Los guatemaltecos no podemos seguir siendo bobos, tenemos que empezar a elegir correctamente, tenemos que empezar a analizar verdaderamente lo que queremos como país, como ciudad, como familias, qué es lo que queremos para nosotros a partir de 2016. En nuestras manos va a estar el que podamos decidir si cambiamos o si continuamos dentro de este sistema político perverso, este sistema político corrupto, en el cual lo único que ha sucedido desde 1986 hasta la fecha es un deterioro de nuestro sistema. Muchas gracias por su atención. Dentro de una semana estaremos apenas a 15 días de la convocatoria a elecciones y vamos a analizar aquí en Enfoque esa situación. ¿Qué nos espera para los siguientes meses de mayo a septiembre, cuando estaremos inmersos en la campaña electoral para elegir autoridades para la presidencia, al Congreso de la República y autoridades edilicias en todo el país? Muchas gracias por su atención. Mientras tanto, que Dios nos bendiga y sobre todo que Dios nos llene de sabiduría para elegir correctamente a nuestras autoridades este año. Muchas gracias. Hasta la próxima.